Bueno, resulta que me he venido arriba para iniciar este vídeo sobre el sentido de la vida. Eh, eh, si habéis visto el vídeo anterior, para iniciar. Es mentira porque ya hice otro vídeo hace poquito sobre el sentido de la vida. Entonces eso me ha movido a investigar sobre el sentido etimológico, las diferentes definiciones que tenemos en el español sobre sentido. Cada vez lo hago más y yo creo que va a ser el sello distintivo del método DEAS, que tiene que ver con el lenguaje, la comunicación y el sentido de las palabras, ¿no? Cuando las usamos. Ya sabéis que las palabras son poder. Si os acordáis los magos, ¿no? Las palabras de poder. Bueno, ahora no voy a entrar ahí. Que la voz, las voces, la palabra, el verbo, o sea, está todo ahí, ¿no? Resulta que para la RAE, en el español, tenemos 12 acepciones para la palabra sentido. Sentido, sentida, sentido. Entonces, cuando tú dices, ay, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el sentido de tal? Tú estás diciendo una palabra, pero estás diciendo 12. Tu mente está procesando, imagínate, 12 nudos. O sea, ¿cómo vas a responder con claridad a cuál es el sentido de la vida con una frasecita o con una palabra? No te quedas satisfecho porque por el propio lenguaje, y es lo que motiva este vídeo, vamos a ver las 12 respuestas a la pregunta el sentido de la vida. La piel de gallina, ¿eh? Cada vez que me estoy viendo estos vídeos, me estoy recordando mucho a Calleja, que le estoy siguiendo en el programa este que está haciendo de desafío extremo. Y mira, dentro de un rato le voy a mirar el diseño a ver si tiene algo del ermitaño. Porque es que cada vez, no sé, entre la barba y todo ya estoy más en modo explorador. Entonces, para la RAE, la primera acepción de sentido es, dice, tengo ahí una chuleta en la ventanita. Dicho de una cosa que incluye o expresa sentimiento. Entonces, sentido de la vida es una cosa. Yo creo que no. No es una maceta. La vida, en la charlita que vimos, la vida es algo y tiene presencia. ¿Os acordáis que el sacral está conectado al ser? Entonces es algo que existe. Entonces, que existe y que tiene ser, que tiene alma, tiene algo. No es una maceta. Entonces, como no es una cosa, la primera acepción de la RAE la pasamos. Bueno, imagínate que fuera una cosa la vida. La vida incluye o expresa sentimientos. Bueno, yo por ahí no veo un hilo. Entonces, bueno. La segunda acepción, dice la RAE, sentido. De una persona se dice que se ofende con facilidad. Eres alguien muy sentido. Entonces, ¿la vida es una persona? No, la persona eres tú. La vida es la vida. El sentido de la vida se ofende con facilidad. Bueno, podríamos pensar que sí, según qué volcanes y qué terremotos y que la naturaleza, bueno, pero la naturaleza, la vida se ofende con facilidad, no. Esto parte de la RAE, se dice cuando una persona es muy sentida, que se ofende con facilidad. Sentida entonces del centro del ser, los sentimientos, amor, odio, ¿vale? Ya de las 12, dos fuera, nos quedan 10. La tercera acepción, esta es muy interesante, porque dice que sentido es la capacidad para percibir estímulos externos o internos
mediante determinados órganos. ¿La vida tiene órganos? Aquí ya se abren muchas puertas. Pero vamos, esta acepción viene para los seres vivos que tienen órganos capaces de recibir estímulos, externos o externos. Y entonces dices el sentido de la vista, el sentido del oído. Pero es muy interesante pensar en este tipo de sentidos y unirlos a la frase sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cómo nos percibe la vida a nosotros? La vida nos ve, nos huele, nos toca. ¿Somos algo externo o somos algo interno a la vida? Y si la vida es capaz de percibirnos, ¿con qué órganos? ¿Cuáles son los órganos por los que nos percibe la vida? Ahora no me apetece ahí meterme, pero esta es buena, esa es gorda. La cuarta acepción de la palabra sentido es la capacidad de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. Se dice, has perdido el sentido, que estás ahí así tolai, que se te ha ido la conciencia y no sabes dónde estás ni qué percibes, estás confuso. Eso sería estar sin sentido. El opuesto sería tener un buen sentido, sería estar alerta y percibir muy bien la realidad circundante. Estoy usando todo el rato las palabras de esa determinada acepción de la palabra sentido. Entonces, pensando en esto, ¿cuál es el sentido de la vida? Si la vida es capaz de reconocer la realidad circundante. Es un poco redundante, ¿no? El sentido de la vida. Más bien es nosotros, ¿no? Esta acepción se refiere a nosotros, si somos capaces, o incluso la puedes unir con la anterior acepción, o sea, un ser que tenga órganos que le permiten percibir estímulos externos o internos, tiene la capacidad de reconocer la realidad circundante. Entonces, unes la 3 y la 4. El sentido de la vida. ¿Os acordáis que ayer vimos que había un sentido horizontal? Usando los ejes del diseño humano, el sentido horizontal es del pasado al futuro. La dirección es el tiempo y el sentido es hacia adelante, hacia el futuro. Ese es el sentido de la vida. Y en el eje vertical, el sentido de la vida es materia abajo, conciencia arriba. La elevación de la materia hacia la conciencia. Y la materialización de la conciencia en un cuerpo material. Y eso se unía en el ser. En el eje vertical, el sentido de la vida es este. Pero como la vida está aquí abajo, en el sacral, el sentido de la vida es ascendente hacia el ser. Y eso es hecho por la fuerza de atracción del campo de conciencia, del centro de la cabeza y del mental. Y la base del raíz, ¿vale? La quinta acepción para la palabra sentido es la capacidad de entender, apreciar o juzgar algo. Y el ejemplo es, mira, esa persona tiene muy buen sentido, tiene buen sentido. O sea, esa persona es capaz de entender, apreciar o juzgar algo. ¿Veis que entonces el sentido de la vida otra vez es cuál es mi sentido de la vida? La vida no es una persona, no es una cosa, no es una maceta. Bueno, una cosa sí, pero porque la palabra cosa es para decir lo que no sabes nombrar de otra manera. En cambio, si dices cuál es mi sentido de la vida, estás preguntándote sobre tu capacidad de entender ¿qué? La vida. Te estás preguntando sobre tu capacidad de apreciar la vida. Y estás valorando tu capacidad de juzgar
la vida. Entonces, cuando dices ¿cuál es el sentido de la vida? Si te quedas en esta acepción, en la quinta, lo que estás intentando es entender, apreciar y juzgar tu vida. Entender, telita, apreciar, apreciar. También, aparte de apreciar, apreciar. O juzgar. ¿Veis el mazo? O juzgar la vida o mi vida. Sexta acepción de la palabra sentido. Modo particular de enfocar, de entender o juzgar algo. Esta es muy parecida. Enfocar, entender, la hemos visto antes, o juzgar. El sentido de la vida. El modo particular de enfocar la vida. El modo particular de entender la vida, ya lo hemos visto antes, y el modo de particular ya es que es tuyo, o de alguien en concreto, de juzgar la vida. Porque no entro a darle la vuelta a que la vida sea quien sea capaz de entender, o de apreciar, o de juzgar a algo. Esto todo son palabras mentales y por lo tanto, si son palabras, son humanas. Vamos por la mitad y son ya 11 minutitos. Voy a hacer una pausa para la publicidad.